Bueno, algunas personas tuvieron que viajar y por eso se les entiende que no pueden conectarse. Ya, vamos a empezar, chicos. Ya. Entonces, anteriormente vimos las técnicas de investigación. ¿Cuáles eran las técnicas de investigación, chicos? Vamos. ¿Quién se acuerda de las técnicas de investigación? ¿No realicen las encuestas? Eso. ¿Qué más? La investigación de campo. Ya. Otro. Situaciones análogas. Ya. ¿Qué más? La observación, la entrevista Esa y, y observación, el entrevista. y el experimento, creo era, Licen. Puede Ya, ser el también experimento. investigación de medios de comunicación. Esta era fuentes de información, pero sí tienen la idea. Ya. Entonces, instrumentos de investigación que son los, por volver a decir lo mismo, que permiten recopilar revista, observación y experimentación, que decíamos que la experimentación no se da dentro de la investigación de campo alterando variables. Bien, ahora, una vez que ya hicimos este proceso de recopilar información, que acudimos a la investigación de campo, acudimos al campo, entonces, que es conocida como estadística descriptiva. ¿Qué le permite hacer la estadística descriptiva? Le permite interpretar los datos que usted recolectó, ya le permite organizar estos datos. No sé si ustedes alguna vez en alguna investigación han visto circulitos. En esta población existe 50% de mujeres y 50% de hombres. ¿Han visto alguna vez esas tablitas? Sí, Licen, es como un circulito y se los divide por porcentajes. Esos son llamados pasteles. También hay uno de barritas. O sea, hay varias formas de presentar una vez que usted ya ha recopilado los datos y los ha tabulado. Pero antes de que se generen estos gráficos, como por ejemplo dice su compañera el pastelito, que es el circulito que dividido por porcentajes, tenemos que aplicar estadística descriptiva. ¿Ya? Recopilación de datos. ¿Cómo recopilamos de datos? Por los instrumentos. ¿Ya? Entonces dice, una vez que hemos obtenido hemos recopilado la información del campo, procedemos a someterlo a un análisis. La recolección de datos establece las preferencias que existen del público sobre el objeto de estudio implementado. Entonces, ¿se acuerdan que yo les decía? Quiero hacer una encuesta para ver a cuántas personas les gustaba el pollito broster. Si a algunas personas les gustaba ese sabor, implementar otro nuevo sabor, qué recomendación de sabor prefería. Una vez que yo ya tengo esos datos, me toca hacer esos datos. Pero esos datos, para yo interpretarlos, tengo que tener en cuenta siempre el objetivo de mi investigación. En este caso, el libro lo plantea como hipótesis, ¿ya? ¿Cuál era la hipótesis? Una hipótesis nula, hipótesis alterna. La hipótesis nula establecía a las personas del barrio Santa Rita no les gusta el pollo broster. Mientras que la hipótesis alterna era a las personas del barrio Santa Rita sí les gusta el pollo broster. Entonces, base a ese objetivo, a esa hipótesis, yo voy a realizar el análisis de los datos. Base a ello, chicos, ¿sí? Es súper importante. El objetivo es la médula espinal del emprendimiento. En base a lo que yo quiero lograr es que realizo un montón de acciones. En base a lo que yo quiero lograr es selecciono mis fuentes de información, ¿sí? En base al objetivo, que es lo que se quiere lograr de la investigación. Luego tenemos las variables, chicos, chicas. ¿Qué serán las variables? ¿Cuáles pueden ser las variables?
o sea, lo que no es nada concreto, nada serio, que, o sea, que, como dice el mismo la palabra que puede variar, que puede modificarse, puede cambiarse. Exactamente. Entonces, ¿yo para qué realizo una investigación? Para ver si las variables influyen, no influyen, son diferentes, son relevantes. Entonces, es importante esta variable del pollito browser, ¿a qué está sujeta? ¿Al gusto de la persona? Sí, entonces dependerá del gusto de la persona que mi variable suba o que baje dentro de ese ámbito. Ya, perfecto. Entonces, esta es la variable, determinar qué factor modifica sobre su investigación. Por ejemplo, si yo digo, como estamos en el ejemplo anterior del pollito brosa, entonces decía, tengo que tomar en cuenta cualquier factor que involucre o que cambie mi variable. En este caso me dice, a la mayoría de la población le gusta el pollito browser y le gustaría que innove con un nuevo sabor. Ok, pero el factor del miedo a enfermarse puede hacer que esta variable de gusto por el producto que estoy ofertando disminuya. ¿De acuerdo? Entonces es importante tener en cuenta los factores que influyen sobre la variable. La muestra. La muestra en sí va a ser el universo al que ya apliqué el instrumento de investigación. Entonces, ya, existen diferentes métodos estadísticos y no estadísticos que ustedes pueden implementar, perdón, para la adecuada selección de la muestra. ¿Ya? De tal manera, chicos, que si yo tengo esta muestra, entonces, ¿qué establezco? Digo, a ver, dentro de este barrio Santa tengo una población de 500 personas. Este va a ser 500 personas. Y solamente voy a aplicar a 100 personas. ¿Ya? Entonces, es una cantidad diminuta establecida dentro del universo. Imagínense que yo quiero hacer una investigación a nivel de Quito. Quito, digamos, me invento, no me sé las estadísticas exactas, digamos que Quito tiene unas 20.000 personas. Ese es mi universo y no voy a aplicar pues, encuesta a las 20.000 personas. Solamente aplico a un sector de ese universo con características similares que me permita generalizar la información. Esa va a ser la muestra. ¿Sí? ¿Dudas hasta ahí o clarito? Claro, Lice. Ya, entonces si Sí, está claro eso. pregunta y les digo, ¿el universo es lo mismo que la... No, el universo es toda la población y la muestra solamente es los representantes del ejemplo. Aquí creo que somos como 25, pero ahorita solo estamos, ¿cuántos somos? ¿9? ¿8? 10, Licen, y 11 con usted. 11 con usted. Ya, ya, ok. Digamos, población, nuestro universo son ustedes, 10 personas. Ya, perfecto, son 10 personas de universo. No les voy a aplicar a los 10 mi instrumento. Mi muestra a esta población, para generalizar esta población, va a ser 2 hombres, 2 mujeres. De los 10 se lo voy a aplicar a 4 personas. Y de esa manera generalizo los resultados para los demás. A ver, al grupo de segundo de BGU le gusta mucho el chocolate, en mayor porcentaje a las mujeres que a los hombres. Basta las 4 pruebas que yo les tomé, de las 4 instrumentos de recolección que yo aplique. ¿Sí? Eso es la muestra. Entonces, no, la muestra solo es una pequeña parte del universo, que es todo. En base a los resultados que yo tenga de la muestra, los voy a generalizar a la población. Y digo, estos resultados, todo el universo tiene estas características. ¿Sí? Generalizo resultados. Ah, aquí me olvidaba. Aquí, el margen de error, cuando hablamos de estadística, tal vez si a ustedes algún día les toca hacer una investigación, el margen de error que siempre vamos a tener en la muestra para sacar la estadística de la muestra siempre va a ser el 5%. Porque por ahí tienen que tener en cuenta que a veces se pide muestra, entonces siempre se debe tener un margen de error del 5% al momento de recolectar información. Pero eso ya es un proceso estadístico. Si hacemos un proceso de encontrar una muestra con medios no probabilísticos, como la selección aleatoria, por ejemplo,
Yo en selección aleatoria puedo decir, no sé, Rosita, de quién es Rosita, Vicky, y no sé, los chicos, y dos chicos que solo ellos van a ser mi muestra de este universo. ¿Ya? Entonces es escoger a una persona o escoger a la muestra de manera no estadística. ¿Ya? Si yo quiero escoger de manera estadística a esta población, entonces digo, a ver, tal de esta población es 10, ok, vamos a tomar en cuenta el 5% del margen de error en esta población y aplico la fórmula en sí, que me quedaría, a ver si tengo la fórmula, varianza, punto medio. Entonces digo, a ver, para sacar una muestra simple digo, tengo 10 personas, lo divido para datos, lo divido para 4 y esa va a ser mi población. Es dividido para 4, no es un número cerrado, entonces digo, no sé, unas 3 personas porque me sale 2.5. Unas 3 personas nomás. Así lo puedo hacer. O estableciendo una fórmula estadística mucho más compleja, se divide y se toma en cuenta el 5% para sacar la población. Para la población finita es eso. Eso ya son procesos estadísticos. ¿Ya? Lo importante es que tengan eso en claro. El universo es una cosa y la muestra sale del universo. Vamos. Recolección de datos. Entonces nos dice, y esto en la recolección de datos porque tengo que establecer qué mido, cómo mido, con qué mido, con qué técnica de investigación y cómo se preparan los datos para analizarlos. Ya, perfecto. ¿Qué se mide? Se miden las variables, ¿no es cierto?, en base a la hipótesis. ¿Cómo se mide? O sea, ¿qué instrumento voy a aplicar? ¿Cuántos ítems dentro de ese instrumento? ¿Sí? Entonces digo, a ver, dentro, ¿cómo se mide? Ya establezco la encuesta y digo, a ver, voy a aplicar encuesta. ¿Cómo mido dentro de la encuesta? Digo, a ver, voy a aplicar 5 preguntas o 10 preguntas. Establezco el orden, digo, a ver, voy a poner sí y no en las opciones de respuesta. Entonces, este es cómo mido. ¿Con qué mido? Es el instrumento que voy a utilizar. Su compañera puede ser una hoja de observación. Solamente establezco 5 conductas o 5 aspectos de mi población, ¿ya? Etcétera. O entrevisto, solamente hago 5 preguntas de entrevista abiertas y cerradas, ¿ya? ¿Cómo se aplica la técnica de investigación? Entonces, digo, a ver, tengan ustedes, enseguida les digo, a ver, las 4 personas que seleccioné, por favor, llenen la encuesta con la mayor fiabilidad posible. Recuerden que el informe que usted me brinda a través de este instrumento es exactamente confidencial. Por favor, sea honesta y si tiene alguna duda, me pregunta. Entonces, entrego las encuestas, hacen enseguida. Entonces, esa es una aplicación grupal. Si le digo, en la hoja de observación, por ejemplo, eso no se puede hacer una aplicación grupal. En la hoja de observación tengo que observar aspecto por aspecto, persona por persona, qué es lo que estoy buscando y de esa manera voy registrando y digo, a ver, de tal día pasó esto, se registró esta etcétera. ¿Ya? Entonces hay instrumentos, chicos, que pueden ser aplicados de manera individual y otra de manera grupal. Así que si usted quiere hacer entrevista, también puede hacerlo vía telefónica. Por ejemplo, alguien le ha llamado de su banco o de la línea del teléfono. Sí, llama. Ya. Sí, llama. Entonces dice, ¿usted está de acuerdo con el servicio? ¿Usted le gusta el servicio? ¿Desea ampliar su servicio? Así le dicen, ¿no es cierto? Sí. Ya. Eso es hacer una entrevista, una encuesta para ver si de una vez igual puedo establecer un nuevo contrato mediante vía telefónica. O, por ejemplo, si yo diseño una encuesta y mando al grupo de WhatsApp, digo, hola querida familia, por favor, mando esta encuesta, también. Entonces, hay métodos en los que yo puedo aplicar estos instrumentos.
ser de forma individual, en el que usted va a una escuelita, usted va a un restaurante, o al campo del que usted quiere investigar, y él les aplica enseguida todo. Hay otras en las que tiene que ser personalmente, tiene que ver. Tiene que decir, a ver, ¿qué le parece este servicio? Etcétera. Uno por uno. O, más fácil, manda por red social y que la persona solamente conteste y le mande la respuesta. ¿Ya? También puede ser. Entonces, eso depende únicamente de la logística que le quiera dar a su proyecto. Ahora acá dice, se presentan los datos una vez más, una vez que ya he recopilado toda la información. Digo, a ver, vamos a ver, la encuesta que les mandé me dice, a ver, aquí la encuesta me dice que hay 20 mujeres, 10 hombres. Me dice que hay de estas 20 mujeres, 10 hombres, que hay, perfecto, me dice que cada 5 casas tiene una más. Perfecto, entonces, eso se establece dentro de una matriz de datos, ¿ya? Dentro de una matriz de datos. Pasos para determinar el tamaño de la muestra estadística. Antes de pasar a eso, les voy a proyectar rapidito para que ustedes me puedan entender mejor cómo se debe de estructurar una encuesta y cómo les salen las encuestas ya en un proceso estadístico, ¿ya? Para que puedan comprender mucho mejor el tema. El problema es que no se colgó Teams. Denme un segundo para volver a reconectar. No cierran, chicos. Ya volví, perdón. Entonces, a ver, compartir pantalla. Mire, este es uno de los formularios, una de las opciones que les da Google, ¿ya? En Google Forms o en Google Formularios, ¿ya? Vamos a ver esta encuesta, por ejemplo, que es de nutrición, y les da la opción de estructurar una encuesta en línea. Entonces digo, ok, tipos de alimentos, y hago 1, 2, 3, 4 preguntas. Establezco una escala, ¿ustedes ven? ¿Sí o no? Para que mi persona encuestada responda. Una vez que yo ponga aquí enviar, les va a salir aquí un código. Ponen acortar código y le pueden mandar mediante cualquier red social o correo electrónico para que pueda responder. Entonces, las personas responden, ¿ya? Y Google Forms les da la facilidad de que ya hacen los procesos estadísticos, usted no tiene que tabular la información y ya les dice, a ver, de 44 respuestas que usted tuvo en esta encuesta, 22, perdón, sí, no, 22, 11 fueron de hombres y 11 fueron de mujeres, entonces tiene un 50% de género. Entonces también le dice, aquí considera el 50% considera que como una cantidad adecuada de ensaladas, 50% sí y 50% no, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí les da la opción de crear una hoja de cálculo. Esta hoja de cálculo, miren, les da así. Vamos a crear, pero este es uno que no utilizo, creo. Creo que sí. Entonces les da la hoja de cálculo. ¿Pueden ver mi hoja de cálculo o no? Sí, Lice. Sí, sí pueden verla. Allá, se trasladó. Entonces aquí les dice, a ver, tantas personas contestaron sí y no. Ya, esta es la facilidad que les da Google al momento de enviar una encuesta por medio de la red. Ahora,
Si usted hace a la antigua y dice, a ver, vamos a aplicar manualmente a 20 personas esta encuesta, 4 preguntas, el sí y el no que usted estuvo establecido en las escalas tiene que pasar a mano. A ver, la primera persona me dijo sí, 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 sí. La segunda persona me dijo aquí no, 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 sí. Entonces usted pasa todo esto a mano. Todo esto se llama tabulación de datos. Tabulo los datos, ¿sí? Que yo recopilé mediante ese instrumento, tabulo los datos y en base a ello, una vez que tabulé, yo mismo tengo que poner, vamos a crear, insertar, vamos a ir a dibujo o a imagen o a tabla dinámica y que Excel me saque una tabla de aquí a aquí, cuántas personas me dijeron que no, cuántas personas me dijeron que sí, ¿ya? Entonces, yo les recomiendo, si en algún momento tienen que hacer una investigación, hacerlos aquí en Google Forms, mandan rapidito y él ya les ahorra el proceso de estar tabulando y de crear gráficos. Perfecto, entonces así es lo que usted va a tener al momento de estar en el proceso de tabulación de aplicación de estadística descriptiva. Ya, perfecto. Continuando, aquí nos dice, los pasos para determinar el tamaño de una muestra estadística siempre va a ser primero identificar el universo con el que yo voy a trabajar. Ya dijimos, el universo es diferente a la muestra. Identificar el margen de error de la encuesta, es decir, en mi margen de error es 5 personas. Eso se traduce que yo voy a aplicar de las 10 que me pidió la fórmula estadística que aplicara, yo voy a aplicar a 3 personas más o a 2 personas más para evitar que yo pierda datos al momento de tabular la encuesta, ¿sí? A veces por A o B se pierden datos, chicos, entonces siempre es importante aplicar a más personas. Y dice identificación del nivel de confianza que se desea en esta investigación. Siempre cuando ustedes les hacen una investigación, chicos, hay una pregunta y una repregunta. ¿Qué es eso de la repregunta, profe? Lo de la repregunta es para verificar que usted en la pregunta original en donde se le preguntó, ¿le gusta la papa? Y haya puesto sí, se reconfirme en la siguiente pregunta, que es conocida como repregunta, en que yo le digo, ¿le gustan los tubérculos fritos? Y pone sí, también. Entonces dicen, no me está mintiendo la persona en esta investigación. Entonces, la investigación es confiable. Ya, siempre en cualquier proceso estadístico, si les toman un test de personalidad, si les toman un test de una entrevista de satisfacción al cliente, siempre les van a hacer la pregunta y la repregunta, que no son, digamos, obvias para que obviamente el encuestado no se dé cuenta, pero le permite al investigador conocer si usted le contestó o no le contestó con honestidad, ¿ya? Nos dice, aquí tiene que evitar sobre todo estos puntos, ¿ya? Tiene que evitar primero las preguntas mal formuladas. En la encuesta que yo les mostré nos dice, ¿conoce la importancia de consumir alimentos ricos y nutritivos? Una pregunta mal planteada en este aspecto puede ser, ¿alguna vez en su vida usted ha ingerido cierta cantidad de nutrientes saludables para su cuerpo? Entonces está mal formulada, tiene que ir directo al punto. ¿Cómo no come ensalada? 3 o 4 días, ¿en cuánto tiempo come la ensalada? ¿Le gusta la ensalada? ¿Qué vegetales come? Ya, al punto, no a darse la vuelta. En su vida diaria, alguna vez, en las 3 comidas, no, enseguida. En las 3 comidas, ¿existe o no existe verduras para usted? Simple y sencillo, ¿ya? Bien formuladas las preguntas, al punto. Datos incorrectos o inventados. A veces los chicos, por ejemplo, no logran, sobre todo en las monografías, no logran aplicar a la población que se destinó. Y ¿qué hacen? Aplican amigos o se inventan los resultados de ellos mismos, entonces de igual no tienen que hacerse. Tamaño de la muestra mal seleccionada. La muestra siempre tiene que ser una parte o una cifra representativa del total. Por ejemplo, yo les decía, estamos 10 y yo cojo a 4 personas. Esas 4 personas son representación de menos del 50% de la población, ¿no es cierto? Pero son una parte importante, digamos, un número importante de la población. Si yo cojo una de esas 10, ahí sí no estoy seleccionando una muestra significativa.
Luego nos dice realizar encuestas en lugares inadecuados. Si yo quiero saber si a las personas de Santa Rita les gusta el pollo broster, solo me centraré en esas personas en ese sector. Preguntas no contestadas o contestadas ambiguamente. Ya, por eso les decía, yo les recomiendo siempre, si tienen que hacer un proceso estadístico, hacer unas preguntas con opción de respuesta sí o no, o de acuerdo, a veces, medianamente y completamente de acuerdo, ¿ya? De tal manera que la persona encuestada se vea forzada a contestar en una de esas cuatro. Le facilita la vida a usted y le facilita la vida a la persona que está encuestando. Si yo le digo, ¿por qué no le gusta el equipo, no sé, de Emelec, de la Liga o del Barcelona? Entonces la persona puede decir, uy, a mí no me gusta porque dicen que son unos delincuentes, o a mí no me gusta porque no saben jugar, o a mí no me gusta por el color de la camiseta, o a mí no me gusta por la región en la que están. O sea, les van a dar una infinidad de respuestas que no era el objetivo, ¿no? De lo que yo quería contestar o lo que yo quería averiguar. ¿Ya? Entonces siempre se recomienda hacer preguntas y dar respuestas cerradas para facilitar todo el proceso de investigación. ¿Ya? Y sobre todo tener en cuenta que todas las preguntas que se plantean dentro de un instrumento de recolección siempre deben de ser contestadas. En Google Forms también hay una opción que dice pregunta obligatoria. No puede pasar la persona a la siguiente si no contestó la pregunta anterior. Es un mecanismo importante. Ya, listo, tenemos informe de la investigación de campo, ¿ya? Entonces, ¿qué será el informe de la investigación de campo, chicos? ¿Qué se les ocurre? Que, como la palabra lo dice, el informe de lo que hemos investigado en el sitio donde queremos emprender nuestro negocio. Exacto, de los datos que yo obtuve, ¿no es cierto? De lo que vi. Bien, bien, ¿no? Puede ser la recopilación de toda la investigación y después realizar un informe a base de la investigación que uno se ha hecho. Ya, perfecto, Rosita. Siempre que nosotros hacemos una investigación, siempre debemos presentar el resumen. Sí, bueno, no el resumen, un informe de lo que hemos hecho. ¿Sí? Siempre, sino qué sentido tiene que yo haga la investigación, sepa lo que hizo y no comparto los resultados, no lo plasmo en un documento. No tiene ningún sentido. Se pierde el hilo, ¿ya? Jessica o Rosaura, ¿qué será un resumen ejecutivo? O un resumen. ¿Qué será un resumen? Al principio del informe dice resumen. ¿Qué es un resumen? Rosaura o Jessica, cualquiera de las dos. ¿Qué es un resumen? ¿Sí me escucha? Sí, ahí te escucho mejor. ¿Puede ser un resumen de lo que estamos investigando? ¿O no? Entonces, un resumen es todo lo que usted investigó, o sea, todo, ya termina su informe de investigación y recién usted va a elaborar el resumen. En el resumen se pone solamente puntos clave, se dice, a ver, se tomó a 10 personas de esta población con el objetivo de, se aplicó el instrumento de, se obtuvo el resultado de. Un resumen es chiquito, nunca debe de pasar de más de 250 palabras. ¿Sí? Listen, ¿puede ser los datos más importantes de la investigación? Exacto, solo los datos más importantes. Dice. Perdón, Luis. Un informe concreto de toda una investigación. Exacto, pero solamente tiene que ser 250 palabras, no más. Entonces, de tal manera que la persona que vaya a leer su informe dice, a ver, en el resumen me debe decir todo. Entonces dice, a ver, en el resumen dice, a ver, ok, investigó el gusto de las personas por este tipo de comida. ¿A cuántas personas investigó? ¿Qué instrumento aplicó? ¿Qué estadística hizo? ¿Qué muestra hizo? ¿Ya? Perfecto. ¿Qué resultado obtuvo? Se concluye que, ¿con qué objetivo trabajó? Entonces, ay, sí está interesante, leamos. El resumen es el abreboca, por así decirlo, de la persona que va a leer su trabajo. ¿Sí? Y dice, ah, ya, sí está interesante, sí tiene lo que busca. ¿Qué será el objetivo de la investigación, chicos? Puede ser, Listen, o sea, obtener
en los resultados de que uno se espera de una investigación. El objetivo es el camino, la guía. Si usted dice, yo quiero conocer o quiero identificar o quiero clasificar, recuerden, el objetivo siempre con un verbo en infinitivo, ar, ir. Quiero identificar, quiero calcular, quiero determinar, quiero analizar. ¿Cuántas personas del sector Santa Rita les gusta el pollito chico? Ay, perdón, el pollito. Es si es viable el proyecto. Exacto, pero en este momento en el objetivo, usted solamente va a establecer digamos, Número. más que número, ¿cómo les explico? Verán, es que el objetivo se elabora desde el principio de la investigación, ¿sí? Entonces, en base al objetivo, usted toma decisiones, dice, a ver, mi objetivo es determinar a cuántas personas les gusta tal cosa, entonces apliquemos una encuesta. Entonces, investiguemos de este lado para hacer el marco teórico, ¿no? Entonces, establezcamos este método de entrevista. Este número de tamaño de la muestra, esto me sirve, ¿ya? Entonces, la investigación es lo que usted quiere saber, más bien, quiere saber, por ejemplo, como dice el compañero, determinar la viabilidad del emprendimiento de, no sé, melcochas en el sector Santa Rita. Ese es su objetivo. Sí, O sea, los, Licen, puede ser, o sea, que para tener claridad y precisión sobre lo que vamos a investigar. a investigar, tomando en cuenta lo que usted quiere saber. Por ejemplo, digamos que quiero vender ropa, ok, entonces establezco una investigación y digo, identificar los modelos o los estilos de vestimenta que se encuentran dentro de un sector determinado, para yo tomar decisión en base a ese resultado y decir, chuta, a esta población le gusta vestirse clásico, le gusta vestirse deportivo, o identifiqué que les gusta vestirse casual. Ya, puede ser. Entonces, ¿me explicó? El objetivo es lo que usted quiere saber. Y en base a lo que usted quiere saber, al final, después de la recolección de datos, del análisis de datos, digo, ok, sí existe lo que yo quiero saber. Sí he estado en lo correcto de que sí se necesita por aquí. Sí, a ver, intenten plantearse un objetivo para que les quede más clarito. El objetivo es como en la vida, por ejemplo, yo digo, determinar por qué Jessie no me contesta cuando le pregunto algo en la clase. Entonces hago un marco teórico, a ver, ¿por qué los estudiantes no te contestan cuando haces preguntas dentro de clase? Ah, ya, tal cosa. Hago una encuesta aquí a ustedes, digo, a ver, 4 personas, ¿por qué usted puede o se imagina que no me contestan en clase los estudiantes? Y saco las deducciones en la conclusión y digo, ve, los estudiantes no me contestan por falta de conectividad, no me contestan porque en este momento estaban viajando, o etcétera, o porque necesito establecer una metodología mucho mejor de recompensa y castigo, etcétera. Entonces, el objetivo es lo que yo quiero saber, es lo que yo quiero, digamos, proyectarme o lograr. ¿Sí? Entonces, a ver, hagan un objetivo, chicos, vamos. O sea, Alice, bueno, mi objetivo en la vida siempre ha sido, o sea, graduarme, si Dios quiere, después seguir una carrera en la universidad. Eso. Ya, perfecto. Entonces, ese es el objetivo. Perfecto. Ahora, del objetivo que usted se plantea, toma decisiones, ¿no es cierto? Establece acciones. ¿Sí o no? Sí, Lice. Ya, perfecto. Ahí hay incluso un cronograma. Digo, a ver, ¿cuánto me demoro en sacar el bachillerato? Tengo que estudiar para la prueba C, para el ingreso, entonces me demoro tanto. Entonces, el objetivo es lo que usted se proyecta y se confirma o se niega en las conclusiones. ¿Sí? Eso es lo que se hace. Entonces, no se olviden. El objetivo se plantea primerito. En base al objetivo se establece toda mi médula espinal para la investigación. ¿Ya? Los antecedentes solamente son para que usted pueda identificar si alguna vez ha existido el emprendimiento o si ya se planteó este emprendimiento, porque fracasó, etc. Esos son los antecedentes.
Luego tenemos igual dentro del informe de investigación esta parte de diseño de la encuesta. En informes de investigación se llama metodología. Entonces, a ver, ¿usted qué metodología implementó? Yo implementé investigación de campo, diseñé una encuesta con 8 preguntas, cada una direccionada al objetivo al objetivo de investigación. Estas preguntas tienen 3 opciones de respuesta, sí o no y a veces. ¿Y cómo se aplicó? Se aplicó individualmente, se aplicó en grupos, se aplicó a través de medios digitales, y el tamaño de muestra dice a una población de 20 personas, entre edades de tal y tal, en el horario de tal, y ya. Y el resumen de los datos de investigación es, de las 20 personas que se participaron, 50% fueron hombres, 50% fueron mujeres, y se determina tal cosa. Eso es conclusión y recomendación. Entonces yo determino, ok, vamos a hacer una pequeña interpretación antes de que se nos acabe el tiempo, rapidito, de esto, ¿ya? Entonces digo, a ver, vamos a hacer una interpretación de la pregunta 3 para hacer las recomendaciones y las conclusiones. Dice, ¿actualmente consume por lo menos 3 veces a la semana fruta? ¿Sí o no? No. Sí. El 60... okay, sí. Aquí en los datos me dice, el 63,6% de la población que apliqué a la encuesta me dice que no, mientras que el 36,4% me dice que sí. ¿Qué deduzco de ahí, chicos? A ver, deduzcan. Si su objetivo de Que investigación es... que no se consume mucha fruta, entonces como que no me va a ir bien ese negocio porque veo que la gente aquí no consume mucho, es poco lo que consume. Perfecto, entonces digo, identificar, mi objetivo va a ser identificar el consumo de verdura en este sector para determinar si mi emprendimiento es viable o no. Perfecto. Entonces digo, no, chuta, esta población no consume fruta. Perfecto. Esa es mi conclusión, ¿no es cierto? La población no consume fruta. No lo hago arbitrariamente, no me lo inventé yo, me lo dijeron ellos mismos y aquí tengo el grafiquito estadístico, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué recomiendo? ¿Qué recomiendo, chicos? ¿Cuál sería una recomendación? Yo podría decir, vamos. Buscar otro. Que no se puede llevar a cabo, hay que buscar otra dirección. Exacto. Puede ser, chuta, implementar así de la nada el emprendimiento saludable aquí no va a ser lucrativo. Sin embargo, puede serlo o se puede proyectar después si se pide al municipio o a la organización barrial que se den programas, se den programas de salud para que las personas sean conscientes de que es necesario la adquisición de fruta. O yo, dentro de mi emprendimiento, puedo dar talleres gratuitos sobre la importancia de tener una vida o una alimentación saludable. Ya, eso depende de usted qué recomendación quiera dar. Sí. ¿Clarito? Sí, Licen. Ya, perfecto. Entonces, una vez más, no se me olviden, chicos, de mi vida, ¿sí? Las conclusiones y las recomendaciones siempre de la mano con el objetivo. Esto es de por vida. Van a la universidad, hacen investigación. Si no está relacionado la conclusión y las recomendaciones con el objetivo, le va a decir, vaya a repetir, no me haga enojar. Le va a decir que nunca le han dicho que esto está relacionado siempre. Siempre. Usted no saca las conclusiones y las recomendaciones de manera arbitraria. Siempre en base al objetivo. Perfecto, chicos. No se olvide, el objetivo es usted hasta dónde quiere llevar, ya, hasta dónde quiere llegar. Vamos a intentar terminar rapidito. Nos dice 3 pasos para el informe. El informe debe de ser presentado de forma oral o escrita, ¿ya? Entonces, a veces dice, a ver, dígame, ¿qué encontró en el informe? Perfecto, en el informe encontré esto, se aplicó a esto, a esta población, se concluyó esto porque tuve este número de encuestados y se recomienda esto. O hace un informe tradicionalmente, tal vez vieron hacer alguna monografía, un informe como tal vez en el que hay introducción, hay resumen, hay índice, hay marco teórico, hay marco metodológico, hay análisis e interpretación de datos, anexos, etc. Esta también es otra forma de presentar el informe. Como paso número 2 nos dice, el investigador siempre debe de plasmar las conclusiones.
La esencia de realizar, de yo matarme haciendo un informe, no sé, un mes de investigación, son las conclusiones. Las conclusiones son lo que me interesa dentro del informe. Entonces, la persona que lee su informe, los profes que leen las monografías, no es que le leen todo. Los profes solo le leen el resumen y las conclusiones, que es lo que me interesa dentro del informe, ¿sí? Que les vean que no existe plagio y que esté todo bien redactado, sí, pero eso es lo importante del informe. Y tercero, el resumen ejecutivo, mínima extensión, 2 páginas en este caso, pero al hablar de aspectos universitarios o igual la presentación dentro de un formato académico, la extensión máxima del resumen siempre es 250 palabras. Máximo, no más, por eso es resumen. Listo, chicos, preguntas. 150 palabras. 250 palabras. Una hojita. 250. ¿Ya? Preguntas, chicos, inquietudes. Listen, disculpe, el taller de la plataforma ya lo podemos realizar. Sí, ya está habilitado, ya pueden realizarlo, chicos. Ok, Listen, gracias. Ya vi que ya estaban igual realizando. Sí, desde el 15 ya está habilitado. Dígame, Priscila. Y para realizar el taller tenemos que, o sea, leer sobre el portafolio que está ahí aquí pues en la plataforma, ¿verdad? A eso se basan las preguntas. Bueno, antes de que nos entregaran el portafolio aquí en la parte académica, el coordinador académico, los talleres yo los diseñé en base al libro del Ministerio de Educación. Entonces, hasta la 4ª prueba, básense en el libro de educación. Después, ya como ya me dieron ¿cómo se llama? El portafolio, entonces después sí podemos basarnos la prueba en el portafolio. Pero ahorita pueden basarse mucho más con fiabilidad en el libro. Aunque está casi lo mismo, ¿no? Pero sí saqué algunas preguntas textuales del libro, entonces ahí pueden verle, para que se me guíen un poquito y no se me pierdan. Sí. Ah, ya, Listen, y con las clases que usted nos ha dado, por eso, ¿no? Claro, las clases que yo les doy, claro. En lo que igual, está en la materia, profe. Claro, chicos. Sí, todo el taller les diseñé en base a lo que hemos visto en la materia, en base a lo que se encuentra en las diapositivas. Entonces les digo, las diapositivas yo les diseñé hasta la unidad 1, bueno, hasta la última unidad, hasta donde están cargadas las diapositivas. Yo les he diseñado del libro del Ministerio de Educación de Emprendimiento, en este caso ustedes son segundo. Pero ya a partir de ahorita ya voy a tomar como referencia para las próximas presentaciones el portafolio como tal. Pero sí, las evaluaciones, la evaluación que está habilitada ahorita y las 2 siguientes sí tomen del ministerio, del libro del ministerio, de mis presentaciones y de la clase que les he dado. Sí, chicos, del portafolio no. Eso le iba a decir, o sea que los talleres prácticamente del 1 al 3 que usted dice, casi no es de lo que está en el portafolio, sino más de las clases y las diapositivas que usted nos ha dado, ¿verdad? Claro, o sea, es que les hice unas 2, 3 preguntas que están estructuradas de manera teórica en base al libro de emprendimiento. Ahí claro que se parece el portafolio a lo que hemos visto, ¿no? Sí hay cosas parecidas, pero en esas preguntas, 3 preguntitas textuales, váyanse al libro, no al portafolio. Ya, sí. Ese nomás, para que no se equivoquen mucho ahí en la prueba. Eso, de ahí el resto son planteamientos de razonamiento. Ya. Listo, chicos. Nos vemos la próxima clase. Por favor, me irán a votar con conciencia y mucho cuidado en las votaciones, que ya saben que el país está un poquito peligroso. Gracias, Listen. Buena tarde. Ya, chicos, muchas gracias. Una buena tarde, Listen. Gracias. Buenas tardes, segundo. Adiós. Adiós.